Buenos días, mis queridas hermanas, una vez más reunidas. Gracias a Dios, a pesar de la distancia, estamos juntas, unidas en Cristo. El día de la semana, martes, y encantadas de poder hablar de Dios, de las cosas de Dios, de cómo su palabra influye en nuestras vidas, cómo cambia nuestras vidas para su bien y para nuestro beneficio. Hasta ahora, en las sesiones anteriores, hemos estudiado el reino y diferentes aspectos del reino. Hoy vamos a hablar del reino de Dios y el perdón. Los otros aspectos que hemos revisado, hemos dicho que Jesús vino a mostrar el reino, a modelar el reino de Dios. La persona de Jesús y sus obras son el reino de Dios. Y también hemos dicho que en el reino de Dios reina la misericordia. En esta sección vamos a analizar o estudiar el perdón como el estándar para el reino de Dios. Vamos a revisar Mateo 18, versículos del 21 al 35 y el capítulo 6, versículos del 5 al 15. Jesús les enseña a sus discípulos y a nosotras algo que es de vital importancia. El lenguaje es directo y hay palabras que se repiten varias veces, y es para dar más atención a la suprema importancia de esta enseñanza. Jesús nos enseña que el perdón es fundamental para el reino de Dios. Sin perdón no hay pecador que entre al reino de Dios, y sin el arrepentimiento los pecadores no pueden ser perdonados. Dios quiere que sepamos que para que tengamos comunión con Él debemos arrepentirnos y alejarnos del pecado. Al recibir a Jesús en nuestros corazones como Rey y Señor, comenzamos un proceso de transformación. Cristo murió para que pudiéramos morir al pecado y vivir para la justicia. En 1 de Pedro 2:24, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Una vida de pecado transformada a una vida de justicia es solamente posible a través del poder de Dios. El Espíritu Santo es el que empodera a los creyentes para ser transformados en la manera que ellos piensan y viven para que puedan complacer a Dios. Y una vida transformada incluye la capacidad de perdonar a los que nos ofenden. Amadísimas hermanas, aprovechemos el poder del Espíritu Santo para vivir una vida transformada que agrade a nuestro Dios. Una vida donde abunde el amor y la paz. Hay momentos, seamos realistas, hay momentos en que perdonar parece imposible, pero Dios es nuestra ayuda. El Espíritu Santo es nuestra ayuda. Jesús, a través de su vida y muerte, modeló el perdón. Si vamos a ser parte del reino de Dios, debemos perdonar. Si vamos a avanzar el reino de Dios, si nuestro corazón va a ser una tierra fértil para el reino de Dios, debemos perdonar a los que nos ofenden. No perdonar es desobedecer a Dios. Y no perdonar es pecar. Nosotras sabemos que perdonar no es natural para el ser humano. Debemos escuchar a nuestro Rey y obedecerlo. El pueblo de Dios ha sido inmensamente perdonado. Y es de suma importancia que perdonemos como hemos sido perdonadas, que bendigamos como hemos sido bendecidas. Bueno, ¿qué es perdonar? La definición de perdón dice que es liberar, dejar ir, con cancelación voluntaria de una deuda. El perdón es el acto de perdonar a otra persona a pesar de sus desaires, de sus defectos, de sus errores. ¿Y qué mejor lugar para ver qué es lo que es el pecado y cómo afecta nuestras vidas y cómo Dios nos pide que nos alejemos de Él y cómo podemos perdonar? Es la palabra de Dios, la fuente verdadera de la fuente de verdad eterna. Aquí vamos a revisar lo que Jesús nos enseña sobre el perdón. Y comenzaremos en Mateo 18, como ya dije, de versículo 21 al 35. Dios
o aquí, perdón, bueno, sí, Dios, Jesús nos enseña a través de la parábola del siervo despiadado. Les voy a leer la parábola, pero antes de leerla, quiero eh, que nos fijemos en ciertos aspectos generales para que cuando la escuchen, tomen atención a estos aspectos y el aprendizaje sea más rico. ¿Quiénes son los personajes en esta parábola? Primero está el Señor, que es una imagen de Dios, de un rey poderoso, de autoridad, bondadoso, misericordioso, generoso, compasivo. Los otros personajes son el siervo o los siervos, que son una representación de las personas. ¿Qué nos enseña? Que si hemos recibido misericordia, debemos entregar misericordia por amor a Cristo. Dios nos comanda a perdonar como Él ya nos ha perdonado. Jesús quiere que tú y yo maduremos espiritualmente al escoger obedecerlo. ¿De qué habla esta parábola? Habla del reino de Dios o reino del cielo y del perdón. Del reino de Dios habla que es el establecimiento del gobierno en los corazones y las vidas de las personas. La superación de todas las fuerzas del mal, la remoción del mundo de todas las consecuencias del pecado, incluyendo la muerte y todo lo que disminuye la vida. La creación de un nuevo orden de justicia y paz. El reino de Dios es la persona de Jesús y sus obras. Jesús vino a mostrar el reino de Dios. En Lucas 17:21, Jesús dijo: dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Esta parábola también nos habla del perdón, primero del perdón de Dios, que Dios nos ofrece a nosotras cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, el perdón que no merecemos ni podemos obtener, perdón que no ganamos por algo que hayamos hecho, sino perdón que recibimos a través de la misericordia y la gracia de Dios. Y el segundo perdón es el que nosotras debemos ejercer a los que nos ofenden, como acto de agradecimiento, obediencia y amor a nuestro Salvador. Cuando Jesús reina en mi corazón, perdono a los que me ofenden. Bueno, ahora les voy a leer la parábola de el siervo despiadado y les pido que tomen atención a lo que recién acabamos de discutir. Mateo 18, versículos de 21 al 35. Parábola del siervo despiadado. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien, fue y lo hizo meter a la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía.
Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. La palabra de Dios. Bueno, ahora escudriñemos la palabra. Al comienzo, Pedro se acerca a Jesús y le pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? La respuesta de Jesús es, no te digo hasta 7 veces, sino 77 veces, lo que quiere decir que el perdón no tiene fin. Aunque Pedro pudo haber estado un poco frustrado con esta respuesta, para mí es alentador. Si Jesús exige perdón ilimitado de nosotros, los seres humanos, ¿cuánto más podemos esperar un perdón ilimitado de nuestro amoroso Padre Celestial? Y a continuación, Jesús usa la parábola del siervo despiadado para enseñarle a sus discípulos y a nosotras la importancia del perdón en el reino de Dios. Para subrayar la enseñanza, Jesús indica que el perdón repetido no solo es una guía, sino un principio fundamental del reino. En Mateo 18:23, Jesús dice, por lo tanto el reino de los cielos es como un rey que quería ajustar cuentas con sus siervos. El primer personaje introducido es el rey, que es probablemente poderoso, ya que se le debía mucho dinero y mandó a llamar a los siervos para aclarar las cuentas. El primer siervo que aparece en esta parábola es el siervo que tiene una deuda tan grande que con toda su vida no podría saldarla. Uno de los autores que leí dice que podría ser como una suma de unos 600 millones de dólares. Entonces, al venderse él, a vender su esposa, sus hijos, sus esclavos y todo lo que tenía, no podría pagar una parte de esa deuda. Esta tremenda deuda es realmente imposible de pagar para este siervo. Entonces, lo único que le queda es rogarle al Señor que le salde la deuda, que no lo encarcele ni venda a su familia. Entonces, este Señor es tan bondadoso, tiene un corazón tan compasivo, que al ver y a escuchar los ruegos de este siervo, perdona toda la deuda. Con gracia infinita lo perdona completamente. Y así es Dios con nosotros. No merecemos el perdón, pero Él nos perdona totalmente una y otra vez. Ahora el siervo se ve libre de deuda. Podría vivir una vida fructífera, sin deudas. Yo me lo imagino saliendo del palacio, saltando casi que en un pie, con una sonrisa de oreja a oreja, pensando, wow, hace 5 minutos le debía la vida a este señor y ahora no le debo nada, me ha perdonado. Es de un deudor hasta el tuétano a libre de deudas. Y yo me preguntémonos, al vernos perdonadas por Dios, ¿recibimos su amor infinito y nos regocijamos? Bueno, pero ¿qué pasa ahora? Para nuestro horror, vemos que el siervo al salir se encuentra con un compañero, alguien que podría ser igual a él, porque la parábola dice compañero, así se le nombra a este otro personaje. Pero aquí vemos el carácter y el corazón del siervo, que con razón es llamado despiadado. El compañero tiene una deuda con él, una deuda considerable, pero pequeñísima comparada a la deuda que él tenía con el Señor y que el Señor le perdonó. Recordemos que él debía miles y miles de monedas de oro. Y este compañero le debe a él 100 monedas de plata. No solamente lo ataca físicamente agarrándolo del cuello, sino que demanda que le pague las 100 monedas de plata, que según los cálculos serían como $10,000, comparados con la deuda de 600 millones que él tenía y que se le había sido perdonada. Y tomemos atención aquí, porque el compañero responde de la misma manera que el siervo respondió al Señor. Se postró delante de él, tenga paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero la respuesta del siervo fue muy diferente, muy distinta a la del Señor. Lo metió a la cárcel hasta que pagara. Y no es justo. El siervo malvado no aprendió nada del corazón misericordioso del Señor. La gran magnitud del perdón del Señor debería haberle servido de ejemplo
para él actuar de la misma manera con este compañero. Pero no, él no hizo eso. El siervo malvado estaba lleno de interés propio y de codicia violenta. Efesios 4, versículos 31 y 32 dice: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y Efesios 5, versículos 1 y 2 dice: por lo tanto, imiten a Dios como hijos amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros, ofrenda y sacrificio fragante a Dios. Lucas 6:31 dice: traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Pregunta: ¿a quién debe usted perdonar como usted ya la han perdonado? Los otros siervos vieron esto y se horrorizaron. No está bien que un siervo que ha sido completamente perdonado por una gran deuda, ahora completamente rehusara perdonar una deuda pequeña. Le fueron a contar al Señor lo que habían presenciado. Y nosotras, como siervas del Señor, debemos ir a Él. Así como estos siervos fueron al Señor, nosotras como siervas del Señor debemos ir a Él, a nuestro Rey, en oración y presentarle cada injusticia que veamos, confiando que el Señor se encargará de los malvados. En Romanos 12:19 dice: amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y hermanas, el Señor saldará las cuentas. El Señor, al enterarse y ver la injusticia, manda llamar al siervo despiadado. Lo llama siervo malvado. Y esta palabra en griego es poneros, que perteneciente a ser moral y socialmente inútil, malvado, vil, vicioso, degenerado. El Señor le dice: te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No deberías tú haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti? El siervo malvado no aplicó la enseñanza a otros. No perdonó, fue cruel al rehusar a perdonar a su compañero. Y esto mostró su corazón desagradecido. Pregunta: ¿cómo estás respondiendo al mandamiento de Dios de perdonar como Él ya te ha perdonado? Bueno, y aquí el Señor castigó al siervo malvado. A pesar de que la deuda del siervo había sido totalmente saldada por el Señor todavía tenía derecho de castigarlo por no aceptar y aplicar las reglas de la casa. Asimismo, Dios retiene el derecho sobre los que se han beneficiado de su perdón, pero se niegan a perdonar a otros. Luego, Jesús en Mateo 18:35 dice algo que es inesperado y es casi como terrible, porque dice: pero qué, lo que dice muestra lo importante que es esta enseñanza para nosotros. Y es bien claro en lo que dice aquí. Dice: así como mi Padre Celestial los tratará a cada uno de ustedes, a menos que perdonen a su hermano de corazón. El perdón de corazón contrasta con el perdón de los labios. Jesús dice en Mateo 15:8, citando Isaías 29:13: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El perdón debe ser genuino. Jesús refiere a Dios como mi Padre Celestial, un título informal, formal e íntimo. ¿Cómo podría nuestro Padre Celestial castigar a las personas que no perdonan? ¿Está Jesús realmente hablando en serio? Pero les repito, en el versículo 35 Jesús dice: así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Dios es muy indulgente, pero también juzga a los que se niegan a perdonar. Pregunta:
¿Le va a pedir a Dios que le ayude a perdonar de corazón y así obedecerlo? Jesús se toma muy en serio el perdón. Y esto nos lleva ahora a el segundo pasaje que vamos a revisar hoy, que es Mateo 6, versículos del 9 al 15. Y es aquí donde Jesús nos enseña a orar, nos enseña el Padre Nuestro. Una oración muy conocida para todos. Mateo 6, versículos 9 al 15, y así comienza. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los deudores, a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Y el versículo 14 y 15 que dicen, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Bueno, aquí consideremos Mateo 6, versículo 12, donde dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y ahora el comentario posterior que Jesús da al respecto en el versículo 14-15, donde dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre los perdonará a ustedes las suyas. Aquí, en esta oración, vemos que dice, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos. Y esta palabra como es la palabra griega os. Es una conjunción que marca un punto de comparación, que significa como. Jesús nos enseña a pedirle a Dios que nos perdone como perdonamos a los demás. En otras palabras, si perdonamos a los demás solo un poco y guardamos rencor, le estamos pidiendo a Dios que nos perdone solo un poco y nos guarde rencor. ¡Wow! ¿Cuántas personas oran, rezan el Padre Nuestro y están pidiendo a Dios que los perdones solo un poco? Me parece increíble porque, hermanas, yo soy honesta con ustedes. Cuando empecé a leer esto y a verlo, me di cuenta de lo fundamental que es esta oración para nuestras vidas. Y con respecto a esto, quiero leerles un comentario de un pastor que se llama John MacArthur. Esto no quiere decir que Dios descuenta un poco de justificación de aquellos que han recibido el perdón gratuito que dio a todos los creyentes. Esta clase de perdón permanente y completa liberación de la culpabilidad y el castigo eterno por el pecado pertenece a todos los que están en Cristo. Y esto lo podemos ver en Juan 5:24, Romanos 8:1, Efesios 1:7. Las Escrituras también enseñan que Dios castiga a los desobedientes. En Hebreos 12:5-7, y los creyentes deben confesar sus pecados para obtener una limpieza diaria, como dice en 1 de Juan 1:9. Pero más, quizás el ejemplo más poderoso de tal perdón es el de Jesús. Sus milagros y pan atraían a las multitudes, pero cuando él tenía que decir cosas difíciles, así como llegaban, también se iban. Eso nos dice en Juan 6:66. Jesús sabía que era lo que venía, y aunque lo llenaba de dolor, pensar en esto, se ofreció y lo enfrentó abiertamente. Cuando sus enemigos trataron de arrestarlo, él se adelantó y les dijo, yo soy el hombre, y permitió que se lo llevaran. Permitió un juicio simulado, lleno de cargos evidentemente falsos y sin fundamento. Pudo haber llamado a las legiones de ángeles para que lo liberaran. Los ejércitos del cielo estaban a su disposición, pero no lo hizo. Los soldados le escupieron la cara, se burlaron, le pusieron una corona de espinas, una capa de color púrpura que lo hacía parecer un rey, lo azotaron casi hasta la muerte.
Pilato se lavó las manos y ordenó su crucifixión. Y Jesús, mientras lo crucificaban, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Y así es como vemos el amor y el perdón de Dios. Hermanas, si vamos a conocer y comprender a Dios, debemos amar, debemos conocer y comprender el perdón. Si rechazamos esta parte de Dios, rechazamos la esencia de quién es Él. Y hermanas, yo les voy a leer ahora unos versículos y se los quiero leer porque son de suma importancia. Es Primera de Juan 4, del 16 al 21. Es un poquito largo, pero tomemos atención a las palabras en estos versículos que dice: y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en Dios, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que el día del juicio compadezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma: yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, cuando Jesús nos dice tan francamente: debes perdonar para ser perdonado, como en Mateo 6, versículos 14 y 15, no podemos ni siquiera atrevernos a rechazar esta verdad. El perdón es parte del reino de Dios. Dios perdonó todos nuestros pecados. En Salmos 103, 11 y 12 dice: porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Dios quiere que nos arrepintamos y recibamos su gracia y su perdón. Así construimos una relación de amor y agradecimiento con Él, y así aplicamos los valores de su reino. Si hemos recibido la misericordia de Dios, nosotros también debemos entregar misericordia por amor a Dios. Debemos atesorar su misericordia y su perdón, que le costó la vida a nuestro Señor, quien pagó con su sangre nuestros pecados. Debemos perdonar a los que nos han ofendido. Estas ofensas no llegan al nivel de nuestras ofensas contra Dios, que fueron canceladas con la vida de su Hijo. La demanda de perdón de Jesús debe verse en el contexto del amor persistente y firme de Dios. Jesús exige el perdón como condición para entrar en su reino, pero Él también lo modeló y se lo sigue modelando hoy. Si no podemos perdonar, no podemos entender ni conocer a Dios. La falta de perdón no es una opción. Debemos perdonar. Pero también podríamos decir: es que tú no sabes, o alguien podría decir: tú no sabes lo que me han hecho, eso es imperdonable. Entonces vamos a revisar otras secciones en la palabra de Dios para que veamos que Dios nos comanda a perdonar, Dios nos perdonó a nosotros, y no perdonar a aquellos que nos ofenden o nos han lastimado trae dolor, opresión y tortura a nuestras vidas. Dios nos comanda a perdonar. En Colosenses 3:13 dice: soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. 2. Dios nos perdonó a nosotros. Romanos 3:23, por cuanto todos cayeron o pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él
la iniquidad de todos nosotros. Y ustedes, hermanas, pueden revisar Romanos 3, 10 y 12, Romanos 6, 23, Romanos 5, 8, que dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la tercera es que no perdonar trae dolor, opresión y tortura a mi vida. Si no perdonamos a los que nos ofenden, esto nos lleva a una vida de dolor. Amargura y tristeza invaden nuestro corazón y nuestras vidas. No perdonar a los demás da oportunidad al enemigo en nuestras vidas. Efesios 4, 26 y 27 dice en la versión bíblica Nueva Traducción Viviente: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Y sabemos perfectamente que no queremos darle lugar al diablo. Y hay dos dichos que yo he escuchado que me parecen que son ciertos en estas situaciones. El primero dice, no perdonar es como beber veneno y luego esperar que la otra persona muera. Y el otro dice que perdonar es liberar a un prisionero para descubrir que el prisionero eras tú. John Piper, un pastor americano, dice, luchar por perdonar no es lo que nos destruye. Mientras estemos en la carne, haremos nuestras obras de manera imperfecta, incluyendo amar y perdonar a los demás. Jesús murió para cubrir esas imperfecciones. Lo que nos destruye es la posición establecida de que no vamos a perdonar y no tenemos intención de perdonar. Si pensamos que el Espíritu de Cristo puede morar en nosotros y no hacer guerra con esta actitud, estamos engañados. Oremos porque nuestro Padre nos revele a quien debemos perdonar, porque nos ayude a perdonar a esa persona de corazón, que nos ayude a mostrar misericordia como Él ya nos mostró misericordia a nosotras. Recordemos que en Cristo somos una nueva creación. Eso es lo que nos dice 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Y Colosenses 2:13 y 14 dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos sus pecados. Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Juan 19:30 dice, después de probar el vino, Jesús dijo, todo ha terminado. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Y Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Amadísimas hermanas, nuestro Padre nos comanda a perdonar, obedezcámoslo. Seamos obedientes a la voluntad de nuestro Padre. Jesús en Mateo 7, 21, 23 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí, los que practican la iniquidad. Hermanas, Jesús es claro en Juan 8, 31, 32. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hermanas, entreguémosle a Dios nuestra voluntad de perdonar y luego confiemos en que Él nos ayudará a hacerlo. Él nos guiará en el proceso de perdón. Dios también nos va a dar la sabiduría de buscar ayuda si es necesario. Tal vez una hermana en la fe
incluso un profesional, ¿cómo se dice? Un consejero cristiano que nos ayude a caminar sobre este proceso de sanación. Y hay iglesias también que ofrecen programas como uno que se llama Libertad en el Ministerio de Cristo, como por darles un ejemplo. Hermanas, seamos realmente las discípulas de Cristo, libres para amarlo, para obedecerlo, para honrarlo, para servirlo y para perdonar. Y vamos a pedirle al Señor que nos guíe a pedir perdón y a perdonar. Bueno, ahora les voy a hacer 2 preguntas, que es la parte de aplicación, que es de la cabeza al corazón. Lo que escuchamos va al corazón y lo llevamos a la práctica. Pregunta número 1. ¿Hay alguien al cual aún no has perdonado de corazón? Y segundo, ¿estás segura de tu relación con Jesús? ¿Has recibido su perdón y salvación? Bueno, hermanas, esto es todo lo que tengo para ustedes hoy. Le pido al Señor que las bendiga a ustedes, a sus familias, con unión y paz en estos días difíciles que estamos viviendo. Las quiero mucho. Chao, chao.